Con motivo de Día de Muertos, se dieron un par de dinámicas en el país que, si bien no son lo más relevante en la vida política del país, es un tema que surge de vez en vez y que creo que vale la pena documentar y vale la pena comentar, porque no es algo que vaya a desaparecer de la noche a la mañana y es algo que tenemos que tenerlo muy presente. Y es que, no, esta es una noticia de la Universal que usa un lenguaje bastante moderadito. Vamos a ver exactamente, ¿no? Después de esto vamos a comentarlo y a ver lo que significa. Dice: Virgen con el rostro de Catrina causa polémica en Aguascalientes, ¿no? Esta es la Virgen que causó polémica y dice: el Consejo de Laicos, que además es un nombre bastante chistoso, ¿no?, para un grupo fundamentalista de ultraderecha, ultra cristiano, de la diócesis de Aguascalientes, exigió al Instituto Cultural de Aguascalientes retirar la expoventa de obra gráfica, la imagen de la Virgen de Guadalupe con la cara de la Catrina. Es el cartonista, no caricaturista, Helguera, o sea, muy famoso, muy reconocido, pero, o sea, fue absolutamente inaceptable, ¿no? Nosotros creemos que bastantes problemas tenemos en nuestra comunidad como para generar un conflicto religioso que no necesitamos, ¿no? Acotó. Esto fue, bueno, ¿por qué tiene que ser ridiculizada? ¿O qué se quiere ridiculizar? ¿Es la actitud de algunos creyentes? ¿Para qué hacer notar la falta de congruencia de algunos creyentes? ¿De ser insultar a una inmensa mayoría que la reconoce como representación de la Madre de Dios? Esto es parte de la carta que enviaron, y esto es crucial. No estaría mal que recordáramos que no hace mucho tiempo, por mucho menos que eso, algunos creyentes agredieron con resultados fatales al autor de un insulto en materia religiosa en Francia. Cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. Ahora, otra expresión de esto es, ¿no?, que el presidente López Obrador inauguró una mega ofrenda en el patio, uno de los patios centrales de Palacio Nacional, y representantes de pueblos originarios hicieron una celebración, un festejo, un ritual no tradicional. Esto fue absolutamente inaceptable y ofensivo para personas como Lili Telles, fundamentalista cristiana. No es un homenaje a las tradiciones, es la idealización de la ignorancia. México necesita ciencia, no superchería. Imagínate vivir en un país con una desigualdad histórica, donde la mitad de la población experimenta pobreza, estar en medio de una pandemia, de una crisis económica y de una crisis social en muchos sentidos y en varias dimensiones, y pensar que esta debe ser una prioridad, cabrón. Es que están atentando contra las tradiciones. Estas no son tradiciones. O sea, si no es Chuchito y José y una Virgen de Guadalupe. Espero que no se haya escuchado demasiado. Y si no es una Virgen de Guadalupe, está mal. ¿Cómo puede ser que las tradiciones, pero quieren pensar en los niños? O sea, existe esta intolerancia religiosa, esta cerrazón mental, existe en México. Un poco para poner en contexto, particularmente lo de Aguascalientes, porque lo de Lili Telles no sorprende a nadie, no es una persona simplona, es una persona cuya principal visión de la vida es el fundamentalismo religioso y después todo lo demás, ¿no? Es abiertamente en contra de los derechos de las mujeres, nunca ha sido una persona liberal, ha sido una reportera bastante medianita, ¿no? Tuvo enfrente al presidente López Obrador, al presidente Enrique Peña Nieto en su momento, y las preguntas difíciles, ¿no?, que le hizo, ¿cómo le hace usted para convocar el valor necesario para hacer las reformas que necesita para la transformación? O sea, imagínate tener enfrente a la personificación de la corrupción, del autoritarismo, de matanzas, con niveles de inseguridad del país,
y preguntarle cómo es que es tan valiente para hacer los cambios que México necesita. O sea, ese es el periodismo de Lili Telles. Pero bueno, no olvidemos que quien lleva a Lili Telles al poder es el presidente López Obrador. O sea, hay fotos, hay videos, hay eventos donde abiertamente no le levantaba la mano en este afán de obtener votos. O sea, personas que puedan jalar gente, súmense a Morena, ¿no? Esa era y sigue siendo en muchos sentidos la ideología para no ganar elecciones y obtener votos. Entonces, ¿en qué crees? ¿Representas a la gente? ¿Tienes valores? ¿Tienes ideología? No importa. ¿Jalas gente? Vente para acá. Eso es, digamos, así es como ha operado en muchos sentidos Morena, y la élite ya es una de estas expresiones, pues, de las más ¿no? llamativas en ese sentido. Bueno, un poco más de contexto sobre los de Aguascalientes. Esta obra, ¿no? Por la cual la gente se quejó, ¿no? El Consejo de Laicos, que me parece un nombre ¿no? bastante orwelliano para referirse a una ¿no? organización de fundamentalistas cristianos, católicos, en ese sentido, el Consejo de Laicos. Y además exigiendo al gobierno que quitaran esta imagen, esta efigie, y sí, se la estoy poniendo acá para que se fije bien. O sea, esta obra fue creada por el propio, no por la voz del propio Helguera, hace, si me recuerdo, como 8 años, cabrón. Él la crea fusionando estas dos vertientes, ¿no? Estas dos representaciones culturales de México, que las dos son ciertas. La Virgen de Guadalupe es importantísima para mucha gente y la Catrina pues, es un símbolo nacional, ¿no? Como tal. Y en Aguascalientes o sea, debería ser, y es en muchos sentidos, de mucho arraigo. Y es un orgullo, ¿no? Tienen allá o sea, museos dedicados, ¿no? A la Catrina, a la historia. Pero no, o sea, es demasiado ofensivo y exigieron que la quitaran. Y el gobierno acató la orden. Y además la amenaza, cabrón. No hace mucho tiempo, por mucho menos que eso, algunas creyentes agredieron con resultados fatales al autor de un insulto en materia religiosa en Francia. Están hablando claramente de la sátira de Charlie Hebdo, donde fundamentalistas, wahabistas, yihadistas, islámicos, mataron, o sea, hicieron una matanza a quienes dibujaron de forma irrespetuosa a Mao. Digo, el hecho de que ellos mismos se comparen con gente que podría hacer este tipo de acciones completamente violentas, irracionales, lejos de una realidad, creo que habla por sí solo. Pero bueno, de nuevo, esto no es probablemente lo más importante que está pasando en el país, pero es una expresión de fundamentalismo, de intolerancia, que no hay que perder de vista y que sepamos que existe en México. Con esta información, hagan ustedes lo que quieran. Muchas gracias por ver, por compartir, por suscribirse y nos vemos hasta la próxima.